Bueno, entonces habíamos visto que el segundo parámetro era epsilon entre d. A esto se le conoce como rugosidad relativa y es adimensional, ¿no? Bueno, el tercer grupo adimensional es ahora nuestros parámetros parámetros de escala, perdón, que son v, d y ρ. Vamos a multiplicar por la viscosidad y le vamos a poner el exponente que nos convenga. En este caso nos vamos a poner menos 1. ¿Para qué? Para que nos quede el Reynolds y no el inverso del Reynolds, ¿no? Bueno, entonces aquí sustituimos las dimensiones de la velocidad, del diámetro, de la densidad y de la viscosidad, ¿no? Y bueno, la viscosidad está elevada a la menos 1 y entonces hacemos las operaciones para los exponentes, ¿no? Acuérdense que todo esto debe ser igual a L a longitud a la 0, T a la 0 y M a la 0 para que sea dimensional, ¿no? Y entonces, bueno, para la longitud tenemos esta expresión, para el tiempo y para la masa. La solución de esta ecuación es que A y C valen 1 y que la B vale 1, ¿no? Resolviendo el sistema. Entonces me va a quedar que todas a la 1, ¿no? La V a la 1, la D a la 1 y la ρ a la 1 por la viscosidad a la menos 1 y me queda este parámetro. Ya sabemos que densidad, velocidad por diámetro entre viscosidad, me queda el Reynolds. Y aquí lo voy a usar en todo este capítulo voy a usar este subíndice. ¿Qué significa este subíndice de dedo? Pues ya lo habíamos comentado, significa que el Reynolds, acuérdense que el Reynolds es densidad por velocidad entre viscosidad por una longitud característica, ¿sí? La longitud característica puede ser una altura, que a veces se pone h, o una longitud, que a veces se pone l, o un diámetro, o un radio, ¿verdad? Depende. Entonces, en este caso, es el diámetro del tubo, por eso se pone aquí d de dedo. Si fuera la longitud, se pondría l, si fuera una altura, se pondría aquí h, ¿sí? Pero aquí quiero que vean que este Reynolds es referido, así se dice, referido al diámetro, por eso aparece aquí. A lo mejor en algunos libros o textos o diagramas no van a ver que el Reynolds tenga este subíndice, pero cuando es flujo en tuberías, generalmente en el 90 y tantos % de los casos está referido al diámetro. Puede ser que esté referido al radio, por eso digo que el 90% de los casos, pero en general se acostumbra a usar que es Reynolds referido al diámetro, ¿sí? Bueno, y entonces el cuarto parámetro adimensional, la variable que nos falta es la longitud del tubo, ¿verdad? Entonces, bueno, V a la A, D a la B, ρ a la C y la longitud a la 1. Entonces sustituimos las dimensiones, igualamos a L a la 0, T a la 0, M a la 0 y aquí, ¿no? Los exponentes para L, para T, para M. O sea, para longitud, para tiempo, para masa. Nos queda este sistema donde es claro que A vale 0, C vale 0 y si sustituimos aquí nos queda que B vale menos 1. La B es la del diámetro, entonces diámetro a la menos 1 por L, lo cual significa que el pi4 es igual, o sea, el parámetro dimensional pi4 es L entre D, lo cual es lógico, ¿verdad? Porque L tiene unidades de longitud y como el único parámetro de escala que tenía solamente unidades de longitud, pues era el diámetro, pues es obvio que me queda L entre D y esto es la longitud relativa. ¿Sí me explico? Bueno, esto le conocemos nosotros como longitud relativa. Bueno, entonces aquí están nuestros 4 parámetros adimensionales, ¿verdad? El primero que era el número de Euler, que lo convertimos en esta expresión. El segundo, que era la rugosidad relativa. El tercero, que era el número de Reynolds. Y el cuarto, la longitud relativa, ¿sí? Estos son los 4 parámetros adimensionales que van a regir el flujo en tuberías, ¿de acuerdo? Bueno, entonces quiere decir que los 4 parámetros adimensionales están relacionados entre sí. Ya sabemos que el análisis dimensional nos dice que los parámetros adimensionales entre sí son función de verdad de ellos. Por ejemplo, que el primer parámetro, pi1, es función de los otros 3. Y es lo que dice aquí. Una expresión funcional resultante del análisis dimensional se puede escribir de la forma siguiente. Que el primer parámetro adimensional, que es la variación del número de Euler, digo variación porque aparece HL aquí, ¿no? El número de Euler es función de longitud relativa, rugosidad relativa y Reynolds. ¿Por qué puse aquí del lado izquierdo este número y no lo metí aquí? Bueno, pues porque lo que quiero es precisamente ver qué pasa con la pérdida de carga. Y este parámetro adimensional pues es el que me representa la pérdida de carga. Y entonces esa pérdida de carga está en función de ¿qué? Pues está en función de la longitud relativa, de la rugosidad relativa y del número de Reynolds. En términos más coloquiales,
quiere decir que la carga es función de la longitud, de la rugosidad y de la velocidad, ¿sí? Aunque también influyen, bueno, pues lo que es el diámetro y lo que es la densidad y la viscosidad, ¿no? Pero mayormente la carga depende de la longitud, de la rugosidad y de la velocidad, ¿de acuerdo? Entonces, bueno, esto es lo que quiere decir esta relación adimensional. Bueno, ahora, el análisis dimensional ya no nos puede llevar más lejos. Ya necesitamos teoría o simulación numérica o experimentos para encontrar la φ1, es decir, φ1 es una función. φ1, si encontramos φ1 quiere decir que estaríamos encontrando la relación o cómo se relaciona funcionalmente, o sea, dicho mejor sería la relación funcional entre este parámetro y estos. Eso es o sea, puede ser este por este al cubo, o entre este por este al cuadrado, etcétera. Me refiero a esa relación funcional, no sé, ¿no? Entonces dice aquí, que es aquí donde ya vamos a tomar los experimentos como ciertos, porque nosotros no lo podemos corroborar ahorita. Dice, los datos experimentales han demostrado que la pérdida de carga en flujos totalmente desarrollados, es decir, la caída de presión, es directamente proporcional a la longitud relativa, lo cual es lógico, ¿verdad? Esto quiere decir que mientras más grande es más largo es el tubo, pues más pérdidas de carga va a haber. Ahora, si ustedes dejan la longitud fija, pero aumentan el diámetro, entonces esto ¿qué va a pasar? Se va a disminuir. Entonces, aumentan el diámetro, esto va a disminuir, entonces disminuye la pérdida de carga. O sea, si ustedes tienen un diámetro muy grande, pues la pérdida de carga va a ser menor porque el flujo va a pasar más fácilmente por ahí. Si ustedes tienen un diámetro muy pequeño, este cociente se hace muy grande y entonces la pérdida de carga es muy grande. O sea, lo que está diciendo es que la pérdida de carga es proporcional a la longitud relativa. Entonces, esto se puede expresar de la siguiente manera, que HL entre D cuadrante G es proporcional a L entre D. Por eso aquí no pongo constante, ¿verdad? Porque la constante puede estar dentro de esta función, ¿no? Entonces, imagínense que hay una constante, pero la meto para acá. Entonces, esta expresión ya me dice que que este parámetro que representa la carga, la pérdida de carga, es proporcional a este, por otra función que depende de estos parámetros que me falta incluir. Ahora ya no le llamo φ1, le llamo φ2, ¿no? Yo sé que esto es proporcional a esto y entonces pues nada más lo multiplico. Oiga, pero falta una constante de proporcionalidad, sí, pues la meten a esta función y ya, ¿no? ¿Sí me explico? Bueno, entonces, ahora sí, lo que está cañón encontrar, pues es la φ2, ¿verdad? ¿Cómo le vamos a hacer? Bueno, pues ahí también vamos a tener que hacerle caso a la gente que estudia esto. Dice, la función φ2, ¿no? Esta, que depende de la rugosidad relativa y del número de Reynolds. La función φ2 que varía con la rugosidad relativa y con el número de Reynolds se designa por medio de FF. F quiere decir factor de fricción y la F que está aquí es Fanning. Fanning definió así su factor de fricción. Este FF se llama factor de fricción de Fanning. Entonces la ecuación 1, esta ecuación, la ley de Fanning o la relación experimental que encontró Fanning es esto. Que la pérdida de carga es igual, ¿no? Aquí está, ¿no? El número, hay un 2 porque Fanning encontró, dice el factor 2 del lado derecho de la ecuación 2 es la relación que define, así lo definió Fanning con un 2 aquí. Entonces, haz de cuenta, ustedes, este constante de proporcionalidad que faltaba, pues es el número 2, ¿verdad? Esa 2, esto lo multiplican por acá, ¿no? Esto lo pasan multiplicando por acá y esto le llaman factor de fricción. Entonces, si ustedes despejan de esto le llaman factor de fricción. La constante de proporcionalidad le ponen un 2 y dejan esto y esto lo pasan dividiendo, esto lo pasan multiplicando para acá, entonces les va a quedar esta expresión, que es la ley de Fanning. Observen que este 2 por FF, pues vendría siendo la φ2 famosa, ¿verdad? Entonces, así definió Fanning su relación. Fanning dijo, la pérdida de carga es proporcional a la longitud relativa, a la carga dinámica, que se le llama carga dinámica o inercia, ¿verdad? Y al factor de fricción, ¿de acuerdo? Y bueno, ustedes tal vez no hayan hecho esta práctica, pero hay otro factor de fricción que no es el de Fanning, es el de Darcy, y me parece que la mayoría de los profesores de laboratorio, las relaciones que usan son con las de Darcy. Es lo mismo, miren, aquí no hay mayor complicación. Dice, otro factor de fricción de uso común es el factor de fricción de Darcy.
y le llaman FD. Y lo único que pasa es que el factor de fricción de Darcy es 4 veces el factor de Fanning. Entonces, bueno, nosotros aquí en el texto, en este curso, nos vamos a basar en el libro de Welty, el que ya les había comentado, de análisis, donde les comenté lo de análisis dimensional, donde teníamos la tabla para el último ejercicio de análisis dimensional. Nos vamos a basar en ese libro y aquí vamos a ver, vamos a usar el factor de fricción de Fanning. Pero lo único que tienen que hacer si quieren encontrar el factor de Darcy, pues es multiplicar a Fanning por 4. Y ya, ¿sí? Entonces, ¿cómo quedaría esta ecuación en términos del factor de Darcy? Bueno, pues quedaría de esta manera, ¿no? Que es la que le llamamos ecuación 3, ¿no? Esto es lo que queda. HL es igual al factor de fricción de Darcy. Fíjense, había un 2, pero como es 4 veces, 2 entre 4 me queda un 2 aquí. Y entonces ya nada más me queda el factor de fricción de Darcy por esto, por esto. Al menos yo cuando daba laboratorio de fluidos 1, esta es la ecuación que decía. Y esta se le llama ecuación de Darcy para la pérdida de carga. Esta es la ecuación que experimentalmente encontró Darcy, ¿sí? Y o sea, dijo, es proporcional a la longitud relativa, a la carga dinámica, que le llama B cuadrada entre 2G, multiplicado por un factor. Este factor es función ¿de quién? Pues del Reynolds y de la rugosidad relativa. ¿Sí me explico? Bueno, entonces aquí, bueno, como ya nosotros vamos a usar la ley de Fanning, que es la ecuación 2. Esta es la ecuación 3. La ecuación 2 es la ley de Fanning y es la que vamos a usar nosotros. Entonces, en este caso se utilizará el factor de fricción de Fanning, pero el estudiante, aquí vamos a ir corrigiendo, pero no, el estudiante debe saber que también se utiliza el factor de Darcy, por ahí lo van a encontrar. Bueno, también en el curso siguiente van a ver uno que se llama coeficiente de fricción superficial, ¿no? Y lo voy a explicar un poquito por aquí, ¿no? Aquí les explico. Dice, el factor de Fanning es el mismo que el llamado coeficiente de fricción superficial y le llaman CF. ¿Esto de dónde sale? Bueno, sale experimentalmente, también hay teoría para esto, pero rápidamente les comento. Cuando un objeto se encuentra inmerso en la corriente de un fluido, o sea, el objeto, ejerce el fluido ejerce una fuerza de arrastre sobre el objeto, provocada por la fricción entre el fluido y el objeto, ¿sí? Entonces, esta fuerza de arrastre debido a la fricción es causada por los esfuerzos cortantes que se desarrollan en la superficie de un objeto sólido que se mueve, o sea, si no es tan pesado el fluido, pues el objeto, pues el fluido se lo lleva, o si es muy pesado, pues se queda inmerso en un flujo viscoso, ¿verdad? Entonces, el arrastre debido a la fricción se calcula usando esta expresión. Esta fuerza entre áreas esfuerzo es igual a una función por la densidad, la velocidad al cuadrado entre 2. ¿Sí? Observen que esto es lo mismo que el coeficiente de fuerza que vimos nosotros en análisis dimensional. Observen que, acuérdense que el coeficiente de fuerza era la fuerza entre una longitud al cuadrado, que vendría siendo el área en este caso, entre la densidad, entre la velocidad al cuadrado. Bueno, nada más que en este caso multiplicado por 2, ¿no? Entonces, este es equivalente al coeficiente de fuerza de arrastre. ¿Se acuerdan de la fuerza de resistencia en el copépodo, ¿no? En el crustáceo pequeño. Bueno, pues resulta que es lo mismo que es casi lo mismo, nada más multiplicado por 2, que este coeficiente de fricción superficial, ¿sí? Entonces, F es fuerza de arrastre, A es área de contacto entre el cuerpo sólido y el fluido, en este caso, esta A es el área de contacto, ¿verdad? Si es un cilindro, ¿verdad? El cilindro está así parado, bueno, así imagínense, y el agua viene por acá, ¿no? Así, entonces el área de contacto pues va a ser el área superficial, ¿no? El área perimetral del cilindro, ¿verdad? En este caso. Si tengo una esfera inmersa y el cilindro rodea toda la esfera, pues entonces sería el área superficial de la esfera, ¿verdad? Por así decirlo. Por poner un ejemplo, perdón. Rho pues es la densidad del fluido, la V es la velocidad de la corriente libre del fluido. ¿Qué es la corriente libre? Pues la que todavía no choca con el objeto, ¿no? Es decir, la corriente del que trae el fluido antes de chocar con el objeto. Y la CF pues es el coeficiente que le llamamos coeficiente de fricción superficial. Y resulta pues que el coeficiente de fricción superficial pues va a ser en este caso el mismo, ¿no? Que
lo van a ver después, que el factor de fricción de Fanning. ¿De acuerdo? El factor de fricción de Fanning va a ser exactamente igual que el coeficiente de fricción superficial, porque ese es el concepto, es lo mismo. Fanning dijo, bueno, pues es como si un objeto rozara, en este caso el fluido que pasa por el tubo, roza la superficie del tubo, y vamos a suponer que ese coeficiente de fricción es el mismo que él le llamó factor de fricción de Fanning, ¿de acuerdo? Bueno, entonces, ya que definimos esto, pues ahora tenemos que dividir el flujo en tuberías en tres grandes, ¿cómo decirlo? En tres áreas, ¿no? Que en realidad son cuatro, pero vamos a ver que son tres. Flujo laminar. Primero es flujo laminar. Y el otro es flujo turbulento. Dentro de flujo turbulento vamos a dividir entre tubos lisos y tubos rugosos. Entonces ahí están los tres, ¿no? Que digamos, los tres rubros en los que vamos a dividir este estudio. Flujo laminar, flujo turbulento en tubos lisos y flujo turbulento en tubos rugosos. Bueno, hay un régimen que se conoce de transición, que sería el cuarto, por eso les decía que en realidad son cuarto. Pero ahorita más adelante vamos a hablar de ese régimen en transición, cuando se dice o cuando se considera que hay flujo en transición. Bueno, eso lo vamos a definir un poquito más adelante, ¿sí? Bueno, entonces vamos a empezar con flujo laminar, ¿sí? Y aquí es donde vamos a tomar ya como ciertas algunas expresiones o datos experimentales de la teoría de flujos, en este caso laminar, pero también de turbulento, ¿verdad? Entonces, bueno, algunas de estas teorías las van a ver en el curso de Mecánica de Fluidos 2, y algunas pues nada más se las van a mencionar y no las van a ver hasta que pues tomen un curso avanzado de Mecánica de Fluidos. Puede ser una optativa, alguna cosa, algo les mencionarán en transferencia de calor cuando vean convección, y a lo mejor en pues ya si alguno hace un posgrado en el área de fluidos, ¿no? En la facultad se llama termofluidos, ¿no? La maestría es mecánica, la maestría es mecánica en termofluidos, ¿verdad? Entonces, pero bueno, aquí vamos a tomar algunas cosas que la mayoría de estas sí las van a ver en el curso siguiente. Entonces dice, flujo laminar. El flujo puede considerarse laminar para los conductos cerrados, para tuberías, cuando el Reynolds, basado en el diámetro, es menor que 2300. Bueno, entonces, aquí con el análisis diferencial, aquí puse inferencial, está mal, ahorita lo corrijo. Con el análisis diferencial de las ecuaciones de conservación de la mecánica de fluidos, se puede demostrar que para un flujo incompresible, laminar en un conducto circular recto, está dado por esta expresión. Este es el gradiente de presión que yo les había ya explicado, es caída de presión por unidad de longitud, es el gradiente de presión. Es negativo, es menos porque acuérdense que este gradiente de presión es negativo. El gradiente de presión es negativo, por lo que yo les comentaba, porque el flujo va de mayor presión a menor presión, entonces este gradiente es negativo. Con esto ya se vuelve positivo. Esto sale de la teoría diferencial, que la van a ver después, y es proporcional a la viscosidad por la velocidad promedio del fluido entre el diámetro al cuadrado, ¿sí? Bueno, entonces, estas van a ser unas constantes y estas van a ser variables. Entonces, para resolver esa ecuación diferencial, vamos a separar variables. Si separan las variables y se integra esta expresión a lo largo de toda la longitud L del ducto, entonces se va a obtener P0 a P menos, ¿no? O sea, vamos a integrar esto, el diferencial de X lo pasamos para este lado, y entonces me queda menos la integral de P0 a P por diferencial de P, es igual a 32 por la viscosidad entre el diámetro al cuadrado por la velocidad promedio, y como la de X la pasamos para este lado, pues lo vamos a integrar de 0 a L. Y el resultado de la integración es esto. Aquí, fíjense, es P0 menos P. Yo les había dicho presión inicial menos presión final, ¿no? Es lo que le llamo delta P, porque aquí acuérdense que les queda P menos P0, pero por este menos se va a convertir en esto. Esta presión es mayor que esta, por lo que ya habíamos comentado, pero esta es al principio del ducto, antes de entrar al ducto, y esta es en cualquier punto del ducto, ya puede ser a la mitad o afuera, ¿no? Y a esto le llamamos delta P, y bueno, el resultado de la integral me queda desde 0 a L, me queda esta expresión. Entonces delta P está en función de esta expresión, ¿de acuerdo?